Afrodita y la gata. Se había enamorado una gata de un hermoso joven y rogó a Afrodita que la hiciera mujer. La diosa, compadecida de su deseo, la transformó en una bella doncella, y entonces el joven, prendado de ella, la invitó a su casa. Estando ambos descansando en la alcoba nupcial, quiso saber Afrodita si al cambiar de ser a la gata, había mudado también de carácter, por lo que soltó un ratón en el centro de la alcoba. Olvidándose la gata de su condición presente, se levantó del lecho y persiguió al ratón para comérselo. Entonces la diosa, indignada, la volvió a su original estado. El cambio de estado de una persona no la hace cambiar de sus instintos. La mujer y el marido borracho. Tenía una mujer un marido borracho. Para librarle de este vicio, imaginó la siguiente treta. Esperando el momento en que su marido se quedaba insensible como un muerto a causa de la embriaguez, cargó con él sobre sus espaldas, lo llevó al cementerio y allí lo dejó. Cuando juzgó que ya se le había pasado la mona, volvió y llamó a la puerta del cementerio. «¿Quién llama ahí?», dijo el borracho. «Soy yo, que traigo la comida a los muertos», contestó la mujer. «No me traigas comida, prefiero que me traigas de beber», replicó el borracho. Y la mujer, golpeándose el pecho, exclamó: «¡Qué desdichada soy! Ni siquiera mi treta ha hecho sobre ti el menor efecto, marido mío, pues no solo no te has corregido, sino que te has agravado, convirtiéndose tu vicio en una segunda naturaleza. No dejes que una conducta equivocada domine tu vida. Pon tu razón sobre la equivocación». La vieja y el médico. Una vieja enferma de la vista llamó con la promesa de pagarle a un médico. Este se presentó en su casa, y cada vez que le aplicaba el ungüento no dejaba, mientras la vieja tenía los ojos cerrados, de robarle los muebles poco a poco. Cuando ya no quedaba nada, terminó también la cura, y el médico reclamó el salario convenido. La vieja se negó a pagar, y aquél la llevó ante los jueces. La vieja declaró que, en efecto, le había prometido el pago si le curaba la vista, pero que su estado, después de la cura del médico, había empeorado. «¿Por qué antes?», dijo, «veía todos los muebles que había en mi casa y ahora no veo ninguno». A los malvados, sus mismos actos los delatan. La viuda y las criadas. Una viuda muy laboriosa tenía unas jóvenes criadas a las que despertaba por la noche al canto del gallo para empezar el trabajo. Ellas, extenuadas siempre, resolvieron matar el gallo de la casa por ser él, a sus ojos, el causante de su desgracia, puesto que despertaba a su señora antes de que abriese el día. Mas ejecutado el propósito, se encontraron con que habían agravado su mal, porque su señora, no teniendo el gallo que le indicaba la hora, las hacía levantar antes para ir al trabajo. Nunca creas que la causa de tus problemas es lo que primero se atraviesa ante tus ojos. Piensa en qué sucedería si eliminas lo que estás viendo como posible causa. El adivino. Instalado en la plaza pública, un adivino se entregaba a su oficio. De repente se le acercó una persona anunciándole que las puertas de su casa estaban abiertas y que habían robado todo lo que había en su interior. Se levantó de un salto y corrió, desencajado y suspirando, para ver lo que había sucedido. Uno de los que allí se encontraban, viéndole correr, le dijo: «Oye, amigo, tú que dices prever lo que ocurrirá a los otros, ¿por qué no has previsto lo que te sucedería a ti?» Siempre hay personas que pretenden dirigir lo que no les corresponde, pero no pueden manejar sus propios asuntos. El apicultor. Un ladrón se introdujo en casa de un apicultor durante su ausencia, robando miel y panales. A su regreso, el apicultor, viendo vacías las colmenas, se detuvo a examinarlas. En esto, las abejas, volviendo del libar y encontrándole allí, le picaron con sus aguijones y le maltrataron horriblemente. «Malditos bichos», les dijo el apicultor, «dejaron marchar sin castigo al que les había robado los panales, y a mí que les cuido con cariño, me hieren de un modo implacable». Muchas veces sucede que vemos con desconfianza a nuestros amigos, pero por ignorancia le tendemos la mano a quien es nuestro enemigo. El astrónomo. Tenía un astrónomo la costumbre de pasear todas las noches estudiando los astros. Un día que vagaba por las afueras de la ciudad, absorto en la contemplación del cielo, cayó inopinadamente en un pozo. Estando lamentándose y dando voces, acertó a pasar un hombre,
que oyendo sus lamentos se le acercó para saber su motivo. Enterado de lo sucedido, dijo: «Amigo mío, ¿quieres ver lo que hay en el cielo y no ves lo que hay en la tierra? Está bien mirar y conocer a nuestro alrededor, pero antes hay que saber dónde se está parado». Los dos enemigos, dos hombres que se odiaban entre sí, navegaban en la misma nave, uno sentado en la proa y otro en la popa. Surgió una tempestad, y hallándose el barco a punto de hundirse, el hombre que estaba en la popa preguntó al piloto que cuál era la parte de la nave que se hundiría primero. «La proa», dijo el piloto. «Entonces», repuso este hombre, «no espero la muerte con tristeza, porque veré a mi enemigo morir antes que yo». Muy mezquina actitud es preferir ver sufrir a los enemigos que inquietarse por el daño que irremediablemente se está a punto de recibir. El anciano y la muerte. Un día un anciano, después de cortar leña, la cargó a su espalda. Largo era el camino que le quedaba. Fatigado por la marcha, soltó la carga y llamó a la muerte. Esta se presentó y le preguntó por qué la llamaba. Contestó el viejo: «Para que me ayudes a cargar la leña. Por lo general, el impulso por la vida es más fuerte que el propio dolor». El bandido y la morera. Un bandido que había asesinado a un hombre en un camino, al verse perseguido por los que allí se encontraban, abandonó a su víctima ensangrentada y huyó. Pero viéndole unos viajeros que venían en sentido contrario, le preguntaron por qué llevaba las manos tintas, a lo que respondió que acababa de descender de una morera. Entretanto, llegaron sus perseguidores, se apoderaron de él y le colgaron en la morera. Y el árbol dijo: «No me molesta servir para tu suplicio, puesto que eres tú quien ha cometido el crimen, limpiando en mí la sangre». A menudo ocurre que personas bondadosas, al verse denigrados por los malvados, no tienen duda en mostrarse también malvados contra ellos. El cazador miedoso y el leñador. Buscando un cazador la pista de un león, preguntó a un leñador si había visto los pasos de la fiera y dónde tenía su cubil. «Te señalaré el león mismo», dijo el leñador. «No, no busco el león, sino solo la pista», repuso el cazador pálido de miedo y castañeteando los dientes. «Si quieres ser atrevido en las palabras, con más razón debes ser valiente con los actos». El cazador de pájaros y el áspid. Un cazador de pájaros cogió la liga y las ramitas untadas y partió para la caza. En el camino vio a un tordo encaramado en un árbol elevado y se propuso cazarlo, para lo cual ajustó las varitas como suelen hacerlo, y mirando fijamente, concentró en el aire toda su atención. Mientras alzaba la cabeza, no advirtió que pisaba un áspid dormido, el cual, revolviéndose, le mordió. Y el cazador, sintiéndose morir, exclamó para sí: «Desdichado, quise atrapar una presa, y no advertí que yo mismo me convertía en presa de la muerte. Cuando pensamos en dañar a nuestro prójimo, no nos damos cuenta de nuestra propia desgracia». El enfermo y su doctor. Habiéndole preguntado un médico a un enfermo por su estado, contestó el enfermo que había sudado más que de costumbre. «Eso va bien», dijo el médico. Interrogado una segunda vez sobre su salud, contestó el enfermo que temblaba y sentía fuertes escalofríos. «Eso va bien», dijo el médico. Vino a verle el médico por tercera vez y le preguntó por su enfermedad. Contestó el enfermo que había tenido diarrea. «Eso va bien», dijo el médico, y se marchó. Vino un pariente a ver al enfermo y le preguntó que cómo iba. «Me muero», contestó, «a fuerza de ir bien». Por lo general, quienes nos rodean nos juzgan por las apariencias y nos consideran felices por cosas que en realidad nos producen profundo dolor. Los ladrones y el gallo. Entraron unos ladrones en una casa y solo encontraron un gallo. Se apoderaron de él y se marcharon. A punto de ser inmolado por los ladrones, les rogó el gallo que le perdonaran alegando que era útil a los hombres, despertándolos por la noche para ir a sus trabajos. «Mayor razón para matarte», exclamaron los ladrones, «puesto que despertando a los hombres, nos impides robar». Nada hay que aterrorice más a los malvados que todo aquello que es útil para los honrados. Los hijos desunidos del labrador. Los hijos de un labrador vivían en discordia y desunión. Sus exhortaciones eran inútiles para hacerles mudar de sentimientos, por lo cual resolvió darles una lección con la experiencia. Les llamó
y les dijo que le llevaran una gavilla de varas. Cumplida la orden, les dio las varas en haz y les dijo que las rompieran. Mas a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguieron. Entonces deshizo el haz y les dio las varas una a una. Los hijos las rompieron fácilmente. Ahí tienen, les dijo el padre. Si también ustedes, hijos míos, permanecen unidos, serán invencibles ante sus enemigos, pero estando divididos serán vencidos uno a uno con facilidad. Nunca olvides que en la unión se encuentra la fortaleza.